Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Divagadictos y divagaoyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Divagancias a través del circuito Unión Radio. Allá está mi contertulio y máximo espíritu de esta contienda que vamos a tener hoy, nuestro Laureano Márquez. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás, Miguel Delgado Esteves? Un gusto estar de nuevo en Divagancias junto a ti. Y bueno, comenzando este programa, quizá podríamos usar una frase latina. Va de retro, Satana, porque el Ajá. tema de hoy Eh, es los exorcismos o el exorcismo. Mira, ¿y va de retro Satana o va de retro Satanás? ¿Y Satanás en latín? Bueno, en latín, de todas maneras, Ah, déjame chequear muy bien porque porque a lo mejor estamos cometiendo alguna infidencia, pero voy a buscarlo aquí inmediatamente en mi latinicidio. yo quiero decirle algo a los divagadictos y divagoyentes que este Bueno, pero tema. fíjate, Ajá, aquí me Adi. sale va de retro Satanás, Ajá. pero también va de retro Satana nunquam suade mil vanas tun mala quae No me calo esa, dicen. Eso es. Eso significa, va de retro Satana, es decir, que la Santa Cruz ilumine, que el dragón no me domine, apártate, Satanás, no me tientes con la vanidad, tus ofertas son maldad, tú mismo bébelas. O Ajá. sea, libas de donde viene la palabra libar. Y yo le quiero confesar a los divagadictos y los divagoyentes que el tema de que vamos a tratar hoy, el exorcismo, fue una idea exclusivamente de la mente, salió de la mente muy responsable de Laureano Márquez, y yo le decía, vamos a hacer eso, bueno, vamos a ver, porque lo único que yo me acuerdo, chico, del exorcismo es la célebre película aquella con Linda Blair, El exorcista, que es una claro, película que es una que, película que en ciertos aspectos es muy fiel a lo que es el rito del exorcismo y también claro, por supuesto que ahí hay una exageración de la posesión, ¿no? Como que a Linda Blair le dé vuelta la cabeza ujú, completamente. sí, sí, 360 grados, como si fuera la Tierra Sí, rotando sobre su eje. eso no es posible sin que muera el poseso mismo, porque el poseso Ajá. este, está es una persona, es decir, si la cabeza le da vuelta completa, muere. Bueno, hay algo que me llama la atención de esto, dentro de lo que pude leer. El exorcismo, bueno, según lo que dice aquí, es el conjunto de fórmulas y ritos que se practican Ujú, para expulsar un espíritu maligno, especialmente el demonio, de una persona, de un lugar, de un animal. Y siempre, Laureano, yo creo que el programa programa que vamos a hacer sobre el exorcismo va a estar orientado en buena parte en lo que ha sido la contienda eterna en la historia de la humanidad de el bien contra el mal, lo sano contra lo demoníaco, contra lo malévolo, contra los maleficios. efectivamente, Entonces, efectivamente. y eso que tú dices, el poseso, esa persona posesa por esto, es una persona que es chévere, normalita, Sí, sí. y se le metió. De hecho, Ujú, no solamente en el seno de la religión católica se habla de la posesión diabólica, sino también en otras religiones, en otros credos. Digamos, un poco detrás de esto lo que está es en el momento de la creación, o sea, Dios crea sus ayudantes que son los ángeles y de estos ángeles algunos se rebelan contra Dios, se ponen, digamos así, del lado oscuro de la ujú, tiniebla y tientan al hombre
para desviarlo del camino de Dios. Entonces, todo esto tiene que ver con el pecado original, que es Ujú, una tentación. Si la serpiente tienta a Adán y a Eva para que coman del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces a partir de ahí comienza el pecado y el diablo a interferir en la historia humana, ¿no? Y después todo esto, de alguna manera, culmina con la redención de Cristo, al morir Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad y derrotar la muerte, que es un poco derrotar al demonio. O sea, el credo dice, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. ujú, Es decir, ujú, vence al diablo, pero además cuando Cristo está en la cruz, la iconografía, las pinturas, siempre suelen representar al pie de la cruz una calavera. ujú. Esta calavera es nada más y nada menos que la calavera de Adán, que es bautizada con la sangre del Redentor. Y entonces se redime el pecado original. Y hay algo, Entonces, ujú. el tema de la redención humana tiene que ver con la redención del hombre del pecado para encaminar el hombre hacia Dios, hacia la divinidad, ¿no? Sí, pero ese, Claro, y en todo esto, los malignos, los ángeles malos, los ángeles oscuros, el demonio, Lucifer, Satanás, como lo y no es queramos el mismo llamar. no es el mismo tipo, Lucifer y Satanás no es el mismo. Bueno, es que parece que no es uno solo, sino que hay Ah, una okey. serie de demonios. O sea, él tiene ayudantes, no, él no está solo en este trabajo. Se Pero llevó un gentío con él. tú hablas de la religión católica y está muy orientado hacia nuestra cultura judeocristiana. Todo esto que tú estás diciendo, y Jesús, y los ángeles, y San Miguel Arcángel, que es uno de los ángeles, más poderosos, de los arcángeles. Pero hay algo también, Laureano, en otras religiones, porque siendo esto del exorcismo, eso existe antes de Cristo. Sí, 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 Ah, sí, claro, entonces, si claro, existe sí. antes de Cristo, quiere decir que hay culturas religiosas que también han hablado de exorcismo. Y es lo que decíamos al principio, el eterno y constante lucha entre el bien contra el mal. Hay Claro. religiones, hay grupos religiosos, creencias religiosas, todas, a mi entender, todas muy respetables y que merecen nuestro respeto y consideración a todos los Mm, practicantes por respeto a la condición humana de cada quien. claro, Pero el cuento claro. es que hay algo que llaman en algunas religiones que no hablan del demonio o de Dios, y hablan del oscurantismo fundamental que tenemos los seres humanos adentro. Hay Ujú, una parte ujú. oscura de nosotros que Sí, bueno, esta gente de estas religiones hablan de ese oscurantismo fundamental porque tenemos cosas oscuras dentro de nosotros que a veces afloran. Y qué bueno que claro, siempre afloran las cosas buenas y no las malas, pero sí afloran las cosas malignas. claro. Yo en la historia del mundo occidental, por supuesto, hay algunos personajes en el mundo de la política, en el caso de Hitler, por Ujú. ejemplo, que Sí, es una persona bueno, una persona que se lleva en los cachos a millones de personas sí, muertos, sí. es algo que tú lo ves como algo demoníaco. Y es Sí, algo que como algo oscuro, sí. exacto, pero entonces ese señor a lo mejor era muy bueno con los niñitos y con su mamá y con su papá Sí, y sí, todo, pero, pero ujú, sí, yo creo que ahí, Miguel, habría que distinguir porque personajes como Hitler, como Stalin o como ujú, Mao, que se han llevado por delante a tantos millones de personas y sabiendo que lo están haciendo, pues no por accidente ni por ujú, error, sino con completa conciencia de que están exterminando o torturando seres humanos con la dignidad humana que corresponde. No necesariamente tendrían que ser casos de posesión diabólica, o sea, de que esté poseído, por más que esté ujú. del lado oscuro, por más que esté del lado diabólico, por más que esté, porque yo creo que la posesión, propiamente donde se aplica el exorcismo, es que cuando la persona posesa
muestra unos signos muy particulares. Por lo pronto, en la doctrina de la Iglesia Católica, que es la que uno maneja con más cercanía, hay una serie de requisitos. La Iglesia es muy estricta para considerar que alguien está poseído por el demonio y que amerita un exorcismo. Y hay una serie de requisitos. Por ejemplo, eh, fíjate, bueno, primero que se requiere autorización para hacer un exorcismo de las autoridades eclesiásticas de alto nivel. Pero entre los signos de posesión diabólica que habla la doctrina oficial de la Iglesia, hablar con malas palabras en una lengua desconocida o entender al que la habla, Ujú, mover cosas distantes u ocultas, manifestar fuerzas por encima de la condición de la persona. Es decir, si es un niño, tener fuerza de gente grande; si ujú. es una mujer, tener la fuerza de un hombre. Aversión vehemente a lo sagrado, a Dios, a la Virgen, a los objetos sagrados y a los ritos sacramentales. Entonces, todo esto, todas estas cosas, además, en el caso de la Iglesia Católica, hay que distinguir con mucha claridad que no se trata ni de una enfermedad física ni de una enfermedad de orden psicológico, Ujú. sino que es efectivamente un especialista, me imagino yo, en estos temas, que es el exorcista, que no todo el mundo dentro de la iglesia puede ser exorcista, es el que determina, con la consulta además a las autoridades, de que efectivamente se está dando un caso de posesión. Sí, ahora, ujú, Pero esto no significa que Hitler o Stalin o toda esta gente, Pinochet, etcétera, sean ujú. personas que estén encaminadas hacia el lado de la maldad. Pero sin embargo, uno cuando piensa en estos personajes que estamos hablando, sobre todo en el mundo de la política y el poder que representa la política, o sea, aquella célebre frase de que se pone una, ¿cómo se llama? Una piel de oveja, Sí, para engañar, para manipular. claro, Para manipular sí, es la sí, palabra, para manipular a las masas. El hecho de que sí, ya tú estés haciendo eso y que tengas tantos seguidores, porque nadie va a negar que claro, había gente que siguió a Hitler o a Mussolini sí, sí, o a Mao sí, o a Amin y de Amin ahí en África, o cuántos tantos podemos claro, mencionar. Gente que se pone sí, como su manto de ovejita y sí, gente que lo sigue, y sin embargo es gente que aunque no esté poseído desde el punto de vista, sí, digamos, formal de lo que hablamos de exorcismo, sí, pero sí existe eso que hablan algunas sí, religiones, que es el oscurantismo fundamental que tenemos los seres sin humanos. duda. Entonces, Y que están inspirados por el mal también, y que por supuesto les mueve la tentación del demonio, del poder, de la ambición por encima de todas las cosas. Recuerda que cuando Jesús es tentado por el diablo en el ujú, desierto, una de las tentaciones es que el diablo le ofrece a Jesús todos los reinos de la tierra. Es decir, mira le que, sube a lo alto y dice: mira, ahí están todos los reinos, yo te haría rey de todo eso. O sea, una de las grandes tentaciones de Satán es sin duda la ambición de poder. oye, pero qué buena reflexión esa, porque nos lleva a nosotros a muchos momentos, inclusive, este, cómo hacer para que cómo hizo Jesús para, Ujú, iba a decirlo en términos de pana, cómo hizo Jesús para sacudirse esos demonios. Dice, no va de retro, ¿qué claro. te pasa? Sí, bueno, incluso hay un momento en el que Jesús, en el Evangelio, Jesús dice, eh, algo así como que el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén y será ejecutado, morirá por la redención de los hombres, etcétera. Entonces San Pedro lo llama aparte y le dice: no podemos permitir eso, no lo vamos a permitir, le dice San Pedro. Y Ujú. Jesús, la respuesta que le da es: apártate de mí, Satanás. Es decir, Satanás le estaba llegando a Jesús
por la vía de San Pedro, o sea, por uno de sus Mira, discípulos. claro. Quiere decir, las tentaciones están ahí presentes y nos acosan a todos diariamente. Por eso es que una mm, de las motivaciones de la fe es vivir una vida comprometida que te aparte de justamente del mal y de las tentaciones y que tú sepas exactamente cuáles son los valores y los principios a los que tú estás apegado por encima de todo. Mira, me estás diciendo esto, estoy viendo las fórmulas que usan los exorcistas Sí, para entrar en contacto con el supuesto demonio que está dentro de aquella persona o que tienta a aquella persona. Y se utilizan muchos, ¿cómo se llama, chico? Sí, primero las oraciones el ritual en repetir continuamente una sí, oración y órdenes de sí, expulsión. Pero esas órdenes de expulsión, estamos hablando del catolicismo, esas sí, órdenes de expulsión, quien es el exorcista, tengo entendido, en el caso de la religión católica, tiene que ser un sacerdote. sin duda, ordenado O, necesariamente. Y no solamente un sacerdote ordenado, sino un sacerdote especial. Primero que tenga las condiciones, que ujú, tenga la trayectoria, que tenga la probidad, que tenga el dominio, el conocimiento, un montón de cosas como para ejercer esta atribución o llevar a cabo este proceso, este procedimiento. Y además de eso tiene que estar autorizado expresamente por su superior jerárquico, digamos, mínimo por el obispo. De hecho, y, el Papa Juan Pablo II hizo ajá, toda una modificación de lo que se llamó el ritual de los exorcismos. así es la cosa. Y una de las cosas Juan Pablo segundo, es, estás diciéndome. Juan Pablo sí, segundo. San Juan Pablo II Ok. hizo una modificación de ese ritual que estaba, bueno, un poco anticuado y se actualizó. Pero, por ejemplo, hay una serie de cosas que se incluyen, bueno, por supuesto, el signo de la cruz, ¿Qué es eso que te iba a la decir? impos Porque eso, ¿qué es el símbolo de la cruz? Es un símbolo de fe. sí, Y de ese fe, símbolo sin de duda. fe es el que la utilización de los crucifijos para conminar y decirle al demonio, mira, panita, me fue sarte de ese cuerpito. Entonces, Sí, eso y inclusive de agua bendita y me imagino que también, también de algunas reliquias también. de huesos de santos, me imagino, ¿no? Sí, No bueno, las sabes. reliquias pueden ser de distinto orden, pueden ser reliquias también, objetos sagrados que pertenecieron a santos, etcétera, ¿no? Usualmente las reliquias suelen ser partes del cuerpo de los Ujú, santos. Sobre todo en la Edad Media tenían mucha importancia las reliquias. Fragmentos de la cruz, por ejemplo, hay un monasterio en España. Todo esto, por ejemplo, las ciudades que se llaman Veracruz. ajá, Veracruz es verdadera cruz, porque, digamos, hay varios sitios que dicen poseer fragmentos de la verdadera cruz del Gólgota, así. lo cual, bueno, parece un poco improbable porque, bueno, Jesús, para efectos de su tiempo, de su entorno del momento, fue un crucificado más entre tantos otros crucificados. Solo Ujú, que, bueno, para los que seguimos la religión, lo consideramos de otra manera. Pero digo, la trascendencia que tuvo en su momento no es la trascendencia que después tuvo con la prédica de los apóstoles y con toda la constitución de la iglesia, ¿no? ujú. Inclusive, tengo aquí una información de los exorcistas más famosos y hay un sacerdote que es el padre José Antonio Fortea, o sea, Ortea, Fortea, Ortea. especialista en el tema de los rituales, pues, del exorcismo. Hay otro sacerdote, Gabriele Amort, y otro quien es Monseñor Carlos Alberto Mancuso, y que son
sacerdotes que se han especializado. Yo no sabía que eso existía, sacerdotes especializados en rituales de exorcismo. Y eso existe Sí, sí, en pleno eso siglo existe, eso existe. XX. Mira, Eso existe en pleno siglo XX. es Por impresionante. supuesto que yo creo que en Ajá. estos tiempos, quizá la diferencia con tiempos anteriores es una que no se considera tan frecuente, es decir, quizá en otros momentos históricos cualquier cosa podía ser considerada una posesión diabólica, ¿no? Ujú. Entonces, de hecho, por ejemplo, es el famoso caso de las brujas de De Salem, Salem, claro. que claro que todo eso fue una cosa que, bueno, todo el pueblo se contagió de la idea de que había brujas en el... tiene que ver mucho con la idiosincrasia del momento, con la cultura de la gente. Eh, Hoy día la primera que pone muchos requisitos para hablar de esto es la propia iglesia, o sea, que no sea tomada cualquier cosa, cualquier signo exterior aparente, extraño en una persona como un tema que amerite un exorcismo. Sí, y el exorcismo Porque si así fuera, te voy a decir una cosa, en ajá, estos tiempos habría que tener exorcistas en cada esquina, porque las cosas que se ven, las verdaderamente, cosas, el sí. otro día yo vi algo que yo no sé si será cierto, porque me parecía tan loco que una señora que dice que su hijo se siente gato y ella también lo Ah, asume como sí, gato. lo vi, lo Y, y, vi. y entonces se molestó con el veterinario porque el veterinario dijo que no podía atender al niño gato Sí, sí. porque no, él no era especialista. Entonces la mamá dijo que bueno, que eso le pareció una cosa horrible por parte del veterinario, que ella no lo iba a demandar, pero que consideraba que era una Una falta loque de ética, pues. Eso es una loquetera. Bueno, perdón, con todo el respeto, yo no Sí, quiero, no, pues, no, no, con todo. pero Y con todo el bueno, respeto, pero y las canciones que uno ve por ahí, las nuevas tendencias musicales, eso no es no, música. No, 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 no. Eso no es ahí música. habría que poner Eso no es música. camiones cisternas de agua bendita Por para mira, rociar a todos esos reggaetoneros. ¿tú sabes qué quiere decir este gesto? Vamos a Master. Vamos a Master y seguimos con la ¿Te acuerdas segunda cuando parte. existía el Master? Claro, cómo no. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora y continuamos con nuestro tema del exorcismo. Hay unas cosas que te quería preguntar, tú que sabes tanto de eso. Todavía Ok, después hablamos, después hablamos. ok, ok. Tú sabes qué dijo Ajá. un gran poeta español con motivo de la muerte de Rubén Darío. Padre del modernismo en la poesía, Si era toda en tu verso la armonía del mundo, ¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar? Qué maravilla. Cuando murió. Porque hay unos muy pocos poemas en la historia de la literatura universal de los cuales la gente recuerda algo. Porque lo decía don Miguel de Unamuno, o no sé si era Miguel de Unamuno o era más bien otro poeta español. Decía, ¿qué queda de toda la obra de, por ejemplo, Calderón? Uh-huh. De Calderón lo único que queda Calderón es de la Barreca. el monólogo de Segismundo, Uh-huh. cuando dice Segismundo que la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Bueno, con eso basta para ser inmortal. Ya se hizo. Con famoso. que una frase nada más, porque ese era León Felipe el que lo decía. Ajá. Y él decía, las antologías las hace el viento de la historia barre con absolutamente todo, y hay algo que el viento no puede barrer, y ese pedacito que el viento no barre, eso es lo antológico, eso es lo grande, como en el caso de Rubén Darío, juventud, divino tesoro. Eso todo el mundo lo dice en Eso todas es una partes, maravilla. y nadie sabe que es de Rubén Darío. Sí. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Qué Y maravilla. Miguel Otero Silva hizo belleza. un libro que se llama Cuando quiero llorar no lloro. Y Miguel Otero Silva lo está diciendo como un homenaje a Rubén Darío, sin explicar que eso es de Rubén Darío, porque él parte del principio de que todos sabemos que eso es de Rubén Darío, Claro. que no es un plagio, Claro. ¿no?
Bueno, hoy estamos hablando nosotros en nuestras divagancias de los exorcismos, pero nosotros también tenemos afortunadamente ángeles guardianes que nos Exactamente. protegen de todo mal, como es el caso de nuestro fundador Pedro León Zapata, nuestro ángel custodio y que está siempre presente en nuestros programas con las zapatancias. Tú sabes que hace poco leí un texto que yo escribí para la revista Producto sobre Zapata. Y Zapata se lo leyeron, porque le llegó hasta él. Y entonces yo comienzo que es difícil hablar de Pedro León Zapata sin caer en amelcochamientos y empalagosas halagos. Y entonces empiezo yo a decir toda una cantidad de cuestiones, porque Zapata es esto, y bla, bla, y empiezo yo, tú sabes, pero aquello era pero una melcocha, pero eterna, de alabanzas. Y entonces, y al final digo yo, porque Zapata era un genio insoportable. Ya salí del amelcochamiento. Entonces, él, él cuando yo, porque él era, Zapata era malasangroso, antipático a veces, no sé qué cosa, empiezo yo a decir una cuestión. En resumidas cuentas, un magnífico ejemplar de ser humano, con todas sus imperfecciones. Pero eso que estamos hablando ahora en nuestro programa de las imperfecciones y que estamos, tú aludes a nuestro ángel guardián y custodio, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Si el diablo es tan poderoso, hay que Sí, recurrir a Dios, que es tan poderoso, para poder claro, vencerlo, porque cualquier, cualquier persona de calle no puede vencer al diablo, porque el diablo es un ser, si es que es el ser de acuerdo con las creencias religiosas, con los ritos diferentes en diferentes religiones antes del cristianismo, incluso, que ya lo decíamos, porque en el antiguo Egipto habían rituales de exorcismo en la claro, antigua, en Oriente Antiguo, en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, hay evidencias de ritos, de rituales de exorcismo contra espíritus malignos o demonios. Entonces, si existe eso, existe el bien y el mal, como lo decíamos al principio, en la primera parte del programa. Pero lo que llama la atención es que el diablo es bien requete poderoso para que ponga en jaque haya que recurrir a Dios y en el caso de la Iglesia Católica recurren a Dios y por supuesto a Jesucristo, que son correcto. poderosos. Sí, efectivamente, no, bueno, el diablo es poderoso y tiene armas. Sabe que yo contaba hace algún tiempo que el diablo había puesto en venta todas las armas y estaban allí exhibidas, pues como una venta de garaje de Ah, todas las armas y entonces que utilizaba. Y ajá. entonces había una muy gastada, pero era la más costosa de todas las armas del diablo. Y alguien le preguntó, pero mire, ¿cómo es posible que esta arma que usted tiene aquí es la más gastada, la más deteriorada y es la que usted vende más caro? Y dice, dice el diablo, es que esa arma es el desaliento y es la más poderosa de Ajá. todas mis armas, porque cuando la uso, o sea, la envidia, el odio, la lujuria, todo el mundo sabe con facilidad que esas provienen de mí, pero el desaliento, que es mi arma favorita, nadie o poca gente sospecha que viene de mí y entonces la puedo utilizar eficientemente. Por eso es que es la más cara de todas. Dice que el diablo pudo vender todas las armas, pero la que aún conserva es el desaliento, Oye, porque esa sirve. qué bueno. Y fíjate que voy para atrás con lo que veníamos hablando. Ese desaliento seguramente es parte de lo que algunas religiones, particularmente en el budismo, el oscurantismo fundamental. Ujú, Ese llamado oscurantismo fundamental es justamente el desaliento es parte de eso. Y en el budismo claro. y en diferentes tendencias del budismo, en el caso del budismo tibetano, hay exorcismo. En el caso del budismo de Sri Lanka, en Ceilán, bueno, Ceilán se llamaba Ujú, antes, ahora se llama Sri Lanka, invocan la protección de Buda
para controlar y dispersar las fuerzas del mal. En el budismo Mm, tibetano existen rituales de exorcismo de fantasmas y expulsión de espíritus malignos. Ahora yo me acabo de tomar un café en esta pausa sí. y entonces viene Mm, a la memoria que hay bebidas que eran consideradas también malignas y dignas del demonio. cierto. Una de ellas, sin duda, el café. El café fue considerado, se consideró su prohibición y creo que fue el Papa Clemente VII el que tenía como esa presión. Esa era una bebida nueva que estaba llegando con los mercaderes venecianos a Ujú, Europa, sí. y entonces de prohibirla como una bebida diabólica. Bueno, además desde todo su aroma, todo parecía una exhortación a las cosas, a los placeres y tal. Y entonces el Papa, dicen, la leyenda, no sé si es, si, como dicen los italianos, si non è vero, è ben trovato, que el Papa pidió que le trajeran una taza de esa bebida y la probó y dijo, oye, si esto es del diablo, tráiganme el agua bendita porque esto hay que arrebatárselo al diablo inmediatamente. Entonces el Papa le hizo un exorcismo al café y el café cambió de dueño, pasó del diablo, pasó a la gente buena. Bueno, y hay una historia también, porque el origen fitopaleontológico del café se dice que es hoy día Etiopía. Antiguamente era Abisinia. Abisinia luego Ujú. cambió el nombre por Etiopía. Pero allá en Abisinia había un campesino llamado Caldi que veía que las cabras, cuando comían de aquel fruto, de aquellos frutos rojos, se volvían las cabras locas, pues se ponían bonchonas, empezaban a bailar, Mm. y te imaginas unas cabras bailando reggaetón. Imagínate, Entonces, si ya uno usualmente dice, estás loco como una cabra, sí, imagínate cómo será una cabra con cafeína. exactamente. Entonces, por supuesto, comenzaron a consumir y la religión musulmana prohibió el café, prohibido completamente el café, pero habían algunas personas adictos al café que entonces de una manera muy hábil se dirigieron a las autoridades del islamismo en ese entonces y les dijo, mira, tomando nosotros esto, estamos más tiempo en vigilia y como vamos a estar más tiempo en vigilia, podemos rendir más pleitesía y oraciones a Alá. Entonces, bueno, está bien, entonces le dieron su acomodo. Siendo así, Sí, le dieron su acomodo ahí para estar más tiempo en vigilia para orar. Entonces, sí, pero esto que estamos hablando sobre el exorcismo, yo recuerdo y es interesante cuando hicimos el programa sobre la cantata criolla y el poema florentino, el que cantó con el diablo. cierto, Florentino, el que cantó con el diablo, es el enfrentamiento del bien contra el mal, la eterna correcto. lucha. Y entonces, y mira, y tú lees el poema de Alberto Arbelo Torrealba y hay cosas concha, dan miedo, como ver la película El Sí, Exorcista con Linda Blair. A mí esa película había partes que yo veía y yo cerraba los ojos y como no hablaba inglés, bueno, tampoco hablo mucho, pero como estaban los caracteres, yo lo que era una cosa y yo cerraba los ojos porque me daba miedo, porque era una sí, cosa sí, sí. terrible. Entonces La yo, película fue, en su momento, fue una película que generó, bueno, el emblema de las películas de terror. sí, sí, claro. Entonces, claro, Nosotros hicimos una parodia, ajá, Emilio y yo, en una vez. así, cuéntame, yo no la vi, Emilio era el poseso y yo era el sacerdote que le iba a sacar el el diablo. diablo. Sí. Tú sabes que hay una cuestión también con las botellas, mira lo que es la asociación del diablo, que las botellas de licor. Entonces, cuando ya se acabó todo el licor que sea, entonces uno lo frotaba, por supuesto, ese alcohol con el calor de la mano sobre el vidrio, se evapora, iba al estado de vapor, de gas, y entonces le metía uno abría con cuidadito y ponía un fósforo y ¡vum! Y salía un candelazo
¿Y qué era lo que uno decía? Le estoy sacando el diablo a la botella. Claro, y otra cosa que uno decía, me acabas de recordar, por ejemplo, uno se estaba comiendo, no sé, ya algo que ya no creo que no existe, como en el colegio, un ping pong, Ajá. y a uno se le caía uno al suelo, esos chocolaticos, y uno lo recogía y se lo comía y decía, no le voy a dar gusto al diablo. Eso también lo decía uno. ¿Verdad, chico? Pero fíjate la Sí, asociación. Una cosa que te iba a preguntar, porque nombraste a Jesús y la tentación de el demonio que lo tentó para ofrecerle todo lo que le ofrecía. Eso no llegó hasta los apóstoles. sí, sí, claro. La tentación estuvo presente siempre. De hecho, eh, una de las cosas que hace Jesús en en su vida de predicación, una de las cosas más usuales entre los milagros es la expulsión de demonios. Y Ujú, una de las instrucciones que él da a los apóstoles es la autoridad para expulsar demonios. Por eso, esa autoridad es algo, así como la ordenación sacerdotal se ha transmitido históricamente de generación en generación, con ella va también la facultad de la expulsión de los demonios. Pero los apóstoles también tuvieron sus tentaciones. Este, bueno, el caso de Pedro, volviendo otra vez a San Pedro, cuando Jesús le dice que antes de, bueno, y ese no es exactamente un caso de tentación, pero que la negación de Pedro, ¿no? ujú, sí, sí, claro. Este, sí, que es más bien el miedo, el pavor que tuvo Pedro de ser apresado también junto con Jesús. Mira, Y ajá. otra cosa que le pasa a Pedro es cuando está en los momentos cruciales en Roma, que va, San Pedro se va de Roma y cuando va saliendo, huyendo de Roma, de los martirios, se encuentra con Jesús de frente y es la famosa frase de Quo vadis Domine, ¿a dónde Ujú, vas, Señor? Y él le dice, no, a Roma, a morir porque tú te vas, está dejando el pelero. Y entonces ujú. cuando San Le Pedro, dijo no, así, no, tú te no, estás dando el pelero. Le dijo así, no. no, no le dijo eso porque Pero San Pedro era calvo. San Pedro, como era calvo, lo picaban los mosquitos, eso todo el mundo lo sabe. Y por eso su madre le decía, ponte el gorro Joder, peruchito. exactamente. No, no podía dejar el pelero, pero Eso te quedó habría bien. sido un milagro. Eso te quedó bien, porque como estamos hablando de exorcismo, y entonces resulta que en la historia de las religiones, o el folclore, o la etnología, que habla de culturas religiosas y culturas y creencias y mitos y creencias. Entonces, eso te quedó bien lo de San Pedro, ponte el gorro peruchito. Yo quiero contar una anécdota que esto es divagancia, entre paréntesis, por si acaso no se habían dado cuenta, pero yo recuerdo que en la fundación del Orfeón Universitario, fundado el Orfeón por Antonio Esteves, mi tío, y entonces el tenor solista era el doctor Jesús Sevillano. El doctor Jesús Sevillano siempre ha sido gordo y alto, ¿no? Y era el tenor solista y era el que cantaba el célebre Curruchá. A mí negra la quiero, me queda la gotita que tengo en el pie. Pero voz eterna. A mí negra la quiero, me queda la gotita que tengo en el pie. A mí negra la quiero. Y el bajo solista de un arreglo que hizo Antonio Esteves del San Pedro, decía, si San Pedro se muriera, con aquella voz de bajo profundo, y él era el doctor Juan Martínez Herrera. Juan Martínez Herrera, papá de Juan Tomás Martínez, de Jaime Martínez, músicos muy destacados, y Juancito Martínez, como le decían Juancito, porque él era chiquitico y bajito y flaquito. Entonces la gente cuando oía cantar el solo de Sevillano, con a mi negra la quiero, y el otro cantando el San Pedro, la gente decía, chico, el chiquito canta como el grande y el grande como el chiquito, Ah, porque eso, porque eso era una cosa que realmente, bueno, mira, seguimos con el exorcismo, una cosa que te iba a ajá, decir. Hay sí, algo que yo tengo aquí a mano que a ver, decía, déjame ver acá, no, aquí está. Las 6 causas, mira esto. Hay 6 sí, causas principales por las que se producen
las posesiones demoníacas y divagadictos y divagaoyentes, anótenla para evitar, porque hay un dicho en el llano que dice que evitar no es cobardía. Dice, primera, la participación en ritos satánicos. Segunda, la consagración de un niño al demonio por parte de sus padres. Uy, Pero bendito. ¿cuál es la película que es el bebé de Rosmarie? El bebé de Rosmarie, Laureano. Sí, De Román y hay otra Polanski. que es la profecía también, La ¿no es? profecía también, La sí. profecía Se han hecho también. películas sobre estas cosas de consagrar a un niño al demonio. El bebé de Claro, Rosmarie de por eso, Román por Polanski. cierto, un paréntesis en Ajá, esto, que por eso el bautismo, que inicialmente en la iglesia primitiva ajá. era algo que se hacía de adulto y de grande, hoy día se hace de bebé. Cuando al bebé le bautizan, el bautismo es también un acto de exorcismo, Verdaderamente que sí. porque recuerda, no sé si te acuerdas cuando te bautizaron, Claro que me acuerdo. bueno, yo también claramente, que el cura le preguntó a los padrinos y a los padres en nombre de la criatura, decía, renunciáis a Satanás y a sus obras y renunciáis al mal. Entonces ellos dijeron, sí, renunciamos. Y es un Y acto, esa renuncia era en nombre del niño. Por eso el agua, nuevamente, el agua parece que es importantísima. El bautismo es en agua del costado de Cristo, cuando ujú, la lanza de Longinos se clava, sale agua primero y luego sangre. Y parece ujú, ser que eso médicamente es posible, este, en ese tipo de muerte, que haya salido agua en el momento de clavar la lanza. ujú, De modo que es el ritual del agua, el agua bendita, la purificación con el agua es importante. Y creo que no recuerdo bien si eso también se hace en la misa de la vigilia pascual, porque en la vigilia pascual creo que también hay un acto de renuncia al mal y hay un momento en el cual el oficiante rocía a toda la iglesia, a todos los feligreses ujú. con agua bendita, que algunos curas se ensañan y lo bañan a uno completo. Sí, sí. Mira, sigo con estas causas, las 6 causas Ajá, sí, sí, sí. principales que se prestan a posesiones demoníacas. La tercera dice, un pacto con Satanás para rendirle culto a cambio de bienes materiales. Wow. Fausto, Sí, ¿ah? Lo podemos meter ahí sí, en sí, esa, como el Fausto de Goethe, es justamente el pacto que hace Fausto con el demonio. sí. Sigo aquí. Los maleficios. La quinta dice, prácticas de llamamiento de espíritus tipo Ouija. Así, ay yo, qué pena. Yo he hecho eso. Ouija, La Ouija, jugar la Ouija, pero eso. sí, U otros medios de adivinación, lo que implica el riesgo de que el enemigo con mayúsculas, que es el te- demonio, sí, posea a sí, la te cuele, persona. te cuele, La blasfemia continuada también, sí. que es riesgo de posesiones demoníacas. Mira, Laureano, ya me están haciendo señas que ya estamos despidiendo el programa. Pero Cónchale, con esto a mí tantas cosas que me llama mucho la atención todo esto, porque realmente es un tema que, aunque tú y yo no seamos expertos en la materia, pero es un tema no que seamos doctos, no somos pero doctores, bueno, pero la pero lo reflexión es, reflexionamos quizá un poco con la idea de que tomemos conciencia, más que, yo no sé, a lo mejor hablar del tema del demonio y de las posesiones demoníacas en tiempos actuales suene como extraño y hasta medieval, pero lo que sí es cierto es que el ser humano es un ser de conciencia ética y que tiene que distinguir bien entre lo bueno, lo justo y lo malo y pecaminoso, porque existen ambas cosas. Y como decía el poeta, dos caminos se abrieron frente a mí,
yo tomé el menos transitado y eso marcó la diferencia. El camino muchas veces el menos transitado es el del bien, el de la justicia, pero es el que vale la pena. Y hay una frase evangélica que creo que es en el Evangelio de Mateo que dice, etiam si omnes ergo non. Es decir, aunque todos los hombres lo hagan, yo no. O sea, yo puedo ser mejor persona y mejor ser humano. Hay una frase que quisiera también mencionar del Popol Vuh, que es digamos, la Biblia de los mayas, ¿no? Que decía que cuando tengas que elegir entre dos caminos, elige el camino del corazón. Él no se equivoca nunca. Qué bien. Entonces, y si tú citas al Popol Vuh, yo cito al Popule Meo. Bueno, Popule Meo. Pero ese es otro programa. Mira, pero, dime, ya tenemos pero que hay despedirnos. Hay que decir que detrás de este programa hay una serie de ángeles que afortunadamente nos mantienen alejados de todo mal. Y mira que no aparece la mujer en esto, en los exorcismos. No aparecen mujeres exorcizando. Pero sin embargo, nosotros tenemos exorcistas aquí con nosotros. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, Isabela Iturriza e Inmaculada Sebastiano. Son las exorcizadoras mayores. Nos tienen por el camino de la rectitud y del bien. Exacto. Pero después tenemos a Carlos Javier Virgüe. El sacerdote magno. Es el sacerdote oficiante. Después tenemos a Juan Juárez, a Fernando Camacho y Giancarlo Caraballo, que son como ángeles. Y Víctor Martínez, quien es el arcángel mayor. Porque claro. No ¿Y dónde me deja a Mariela Ramírez? Esa no la tengo yo aquí. Yo tengo a Lisbeth Montilla. Porque ¿qué es eso que se ve allá atrás como una Oye. Sí. Ay, Dios mío. Eso te juro que me acabo de asustar. Acabo de ver como una sombra. Yo también la vi y dije, ay, Dios mío, ¿qué tiene? Mira, va de retro Satana. Va de retro. Ok, te lo juro. Ahí está. ¿Qué está pasando? Me estoy asustando de verdad. Bueno, mira eso. Mira. Eso es un ¿qué? Ya sacaste. ¿Qué era? ¿Qué era? Me pusieron los pelos de punta. Me pusieron los pelos de una mosca que se paró en la cámara. Y se veían las alas. Y claro, Dios yo pensaba unas alas. Yo dije, nada, señores, buenas noches. No, mira, yo no voy a decir más nada. Va de retro, Satanás. Síguenos por las redes, busquen las redes en las redes. Sí, vi las redes. Transmisión en vivo en www.mundour.com. Y recuerda que nos puedes seguir rápido, antes que aparezca el diablo ese, otra vez. No, ya yo estoy presa del pánico. Nos pueden seguir. arroba Mundo UR Web. Y arroba Radio Escuela UR. Y nos puedes escuchar en la plataforma de Spotify. Sí, 5. Spotify. Bueno, hasta la próxima divagancia. Chao, hermano. Y que Dios nos guarde a todos. Amén. Oremos. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.